¿Crees que conoces a Moisés? ¿Crees que su historia está completa en tu memoria? Las tablas de la ley, la zarza ardiente, el mar rojo abriéndose ante el pueblo de Israel. Pero hoy vas a descubrir un capítulo que casi nadie conoce, un capítulo que la mayoría pasa por alto, y que dice mucho más de Moisés como persona que todas sus hazañas épicas juntas. Porque detrás del profeta, del libertador, del legislador, hubo un hombre. Y detrás del hombre, hubo un esposo, y hubo un padre. Sí, Moisés tuvo hijos. Y su historia, lejos de ser pequeña, está llena de detalles impactantes que revelan la profundidad de su vida espiritual y el peso real de su llamado. Pero antes de hablar de ellos, debemos regresar a un momento clave, cuando Moisés huyó al desierto. Él había crecido en los palacios de Egipto, con educación, prestigio y un futuro asegurado. Sin embargo, un acto impulsivo lo llevó a convertirse en un fugitivo. Un día, defendiendo a un hebreo que estaba siendo golpeado, terminó matando a un egipcio. Ese fue el momento que lo cambió todo. El príncipe dejó de ser príncipe. El palacio dejó de ser hogar. Y Moisés, por primera vez, se sintió extranjero en su propia vida. Dejó Egipto atrás y caminó hacia el desierto de Madián, sin saber que allí, lejos del ruido de las ciudades, estaba a punto de encontrar algo que transformaría su destino para siempre, su familia. En Madián, Moisés se encontró con un sacerdote llamado Jetro y con sus hijas. Una de ellas, Séfora, lo miró no como un fugitivo, sino como un hombre con propósito, aunque ese propósito todavía estaba envuelto en misterio. Con ella formó un hogar. Con ella aprendió a trabajar la tierra, a cuidar rebaños, a vivir en silencio. Y con ella tuvo un hijo. A ese hijo lo llamó Gersón, y ese nombre es la primera señal de lo que Moisés llevaba dentro del corazón. Gersón significa forastero soy en tierra ajena. ¿Puedes imaginarlo? Moisés cargaba en el nombre de su propio hijo la confesión íntima de su alma. Se sentía extranjero, sin rumbo, sin un lugar para descansar. Pero un hijo no llegó solo. Tiempo después nació el segundo, Eliezer. Y este nombre, lejos de expresar desorientación, expresa gratitud, mi Dios es mi ayuda. Entre un hijo y otro, entre el sentimiento de estar perdido y la afirmación de que Dios es quien sostiene, Moisés fue descubriendo quién era en realidad. Y aquí viene uno de los primeros datos impactantes que casi nadie te cuenta: Moisés no puso esos nombres al azar. Los nombres de sus hijos son un retrato exacto del proceso espiritual que él vivía en secreto. Gersón, estoy perdido. Eliezer, Dios me encontró. Es como si la vida de Moisés estuviera escrita en los nombres de sus hijos incluso antes de que él entendiera su llamado. Y ahora piensa en esto: mientras Moisés pastoreaba ovejas en el desierto, mientras vivía como un hombre común, mientras cambiaba pañales y enseñaba a sus pequeños a caminar, Dios ya lo estaba preparando para liderar una nación entera. Pero nadie lo sabía. Nadie imaginaba que ese padre de familia, ese pastor tranquilo, era el hombre destinado a liberar a Israel de la esclavitud más grande de la historia. Y Moisés tampoco lo sabía. A veces Dios prepara los grandes llamados en los lugares donde nadie te ve. Y muchas veces, esas temporadas de silencio son las que más nos forman. Pero aquí hay otro detalle sorprendente. Moisés se había acostumbrado tanto a su vida en Madián que cuando Dios le habló desde la zarza ardiente, él tuvo miedo de irse. Tenía un hogar. Tenía una esposa. Tenía hijos pequeños. Y aunque Dios lo llamaba a liberar a Israel, Moisés sabía qué decir si significaba poner en juego a su familia. No era una decisión ligera. No era una misión que no afectara a nadie más. Su llamado era tan grande, que sus hijos tendrían que pagar parte del precio. Séfora, la esposa, aparece muy poco en el relato bíblico, pero su presencia es crucial. Ella fue el vínculo, la fuerza silenciosa que sostuvo la parte familiar de la vida de Moisés mientras él sostenía el peso espiritual de una nación. La Biblia no describe los llantos, las despedidas o las conversaciones íntimas entre ellos, pero podemos imaginarlo. El día en que Moisés le dijo a Séfora que debía volver a Egipto, después de 40 años lejos de esa tierra, seguramente fue un día de tensión y de temor. ¿Qué pensó ella? ¿Qué pensaron los niños? ¿Qué clase de llamado podría justificar dejar el hogar que habían construido? Lo que sí sabemos es que Moisés, aunque obedeció a Dios, no llevaba una familia perfecta ni una vida completamente ordenada. Y esa es una verdad que muchas veces escondemos. Pensamos que los grandes héroes bíblicos tenían vidas impecables, sin conflictos, sin dudas, sin cargas familiares. Pero Moisés tenía responsabilidades, tenía emociones, tenía dilemas. Tenía hijos que dependían de él. Y aún así, Dios lo llamó.
¿Te das cuenta del peso de eso? Dios no espera condiciones perfectas para pedirte que lo sigas. Dios no necesita que tu vida esté completamente en orden para usarte. Él solo busca un corazón dispuesto. Aunque duela, aunque incomode, aunque implique sacrificios. Y aquí quiero que pienses en algo más profundo. Moisés no solo tuvo hijos. Moisés aprendió quién era Dios a través de ellos. A través de la paternidad descubrió el corazón del Padre Celestial. A través de sus hijos entendió la protección, la guía, la paciencia y el amor que Dios tiene con nosotros. La paternidad lo moldeó para su misión. Le enseñó a liderar. Le enseñó a cuidar. Le enseñó a amar a un pueblo que muchas veces lo iba a frustrar, igual que un niño desobediente frustra a un padre. Y por eso, aunque la Biblia no hable mucho de sus hijos, su existencia fue clave para formar al Moisés que todos conocemos. Pero aquí aparece la pregunta que abrirá el resto de este viaje. Si Moisés tuvo hijos, ¿por qué casi nadie los menciona? ¿Qué fue de ellos? ¿Qué papel jugaron en la historia del pueblo de Israel? ¿Por qué pareciera que desaparecieron? ¿O acaso su historia fue ocultada por alguna razón? En los próximos minutos lo vas a descubrir, pero antes déjame decirte esto, lo que viene te revelará un lado de Moisés que cambiará tu percepción para siempre. Llamado a la acción, si este inicio te está sorprendiendo, quédate hasta el final y suscríbete al canal. Lo que vas a descubrir sobre los hijos de Moisés es tan impactante, que pocas veces se predica o se menciona en la iglesia. Prepárate. La historia apenas comienza. Cuando Moisés finalmente aceptó el llamado de Dios, su vida familiar dio un giro inesperado. Ya no era solo un esposo y un padre, ahora era el hombre elegido para liberarlo todo. Y aunque su misión comenzaba con esperanza, basta mirar con atención para descubrir un detalle inquietante. Sus hijos, Gersón y Eliezer, serían testigos de un destino que nadie imaginaba, un destino que los llevaría a una historia envuelta en sombra, distancia y silencio. Porque, aunque la Biblia menciona que Moisés partió hacia Egipto con su esposa y sus hijos, muy pronto algo pasó, algo tan extraño, tan abrupto, que cambió el camino de esa familia para siempre. Éxodo 4 relata uno de los episodios más misteriosos de toda la Escritura. Moisés va rumbo a Egipto con Séfora y los niños cuando, de repente, el texto bíblico dice que Dios salió al encuentro de Moisés y quiso matarlo. Nadie conoce otro momento semejante. ¿Por qué Dios intentaría matar al hombre que él mismo había llamado? ¿Qué sucedió en ese camino? La Biblia no lo explica de forma directa, pero el contexto apunta a un detalle decisivo, la circuncisión. Era el pacto dado a Abraham, la marca que identificaba al pueblo de Dios, el sello que los diferenciaba de todas las naciones. Y de alguna manera, Moisés no había cumplido con esa marca en uno de sus hijos. Imagina lo que esa escena implicó. La vida de Moisés pendía de un hilo. Su familia estaba sola en el camino, sin un plan, sin un refugio. Y en medio de esa urgencia emocional y espiritual, Séfora tomó la iniciativa. La Biblia dice que ella misma circuncidó al niño y tocó con el prepucio los pies de Moisés, diciendo, a la verdad, tú me eres un esposo de sangre. Este acto, tan simbólico como desconcertante, no solo salvó la vida de Moisés, marcó el destino de toda la familia. Y aquí surge el segundo dato impactante que muy pocos conocen. Aquel episodio fue el punto de quiebre que separó a Moisés de su esposa y de sus hijos. Después de ese encuentro con Dios, todo cambia. Cuando Moisés llega a Egipto, la Biblia ya no menciona a Séfora ni a los niños con él. Al contrario, más adelante, en Éxodo 18, aparece Jetro, el suegro de Moisés, trayendo a Séfora y a los dos hijos porque Moisés ya no estaba con ellos. Esto quiere decir que, en algún momento entre el ataque del ángel y el comienzo del Éxodo, Moisés envió de regreso a su familia a Madián. ¿Por qué? ¿Qué ocurrió en su corazón? ¿Por qué un padre que amaba a sus hijos se separaría de ellos en el momento más decisivo de su vida? Hay varias interpretaciones, pero todas llevan al mismo punto. Dios estaba preparando a Moisés para una misión tan inmensa, tan desgarradora, que no habría espacio para proteger a su propia familia en medio del conflicto. El camino hacia Egipto no era un viaje seguro, era una guerra espiritual. Moisés iba a enfrentar a Faraón, al imperio más poderoso del mundo, a plagas, a rebeliones, a batallas. Y llevar a su esposa y a sus hijos con él hubiera sido exponerlos a un peligro indescriptible. Pero esto nos revela algo aún más profundo. Mientras Moisés obedecía el llamado de Dios, su familia pagaba un precio silencioso. Y ese precio sería aún más grande de lo que cualquiera imagina, porque sus hijos, los hijos de uno de los hombres más importantes de la Biblia, no crecieron junto al pueblo de Israel.
Ellos no vieron las plagas. No caminaron por el mar rojo. No escucharon la voz de Dios tronando desde el Sinaí. No probaron el maná. No vivieron la formación espiritual que marcó a toda una generación. Gersón y Eliezer crecieron lejos. Lejos del pueblo. Lejos del tabernáculo. Lejos del liderazgo de su padre. Lejos de las historias que hoy tú y yo conocemos. Y este hecho, por sí mismo, es uno de los silencios más reveladores de la Escritura. La mayoría conoce a Josué, a Caleb, a Aarón, a Miriam, pero nadie sabe casi nada de Gersón y Eliezer. Y no es porque no existieran, sino porque su vida quedó al margen de la historia pública. Mientras Israel se convertía en una nación, los hijos de Moisés vivían en otra tierra, con otra cultura, con otro ritmo, prácticamente desconectados de la historia central que Dios estaba escribiendo. Y aquí aparece algo que te va a sorprender. Aunque Moisés fue, junto con Abraham y David, uno de los pilares más grandes de la fe hebrea, su familia no tuvo el protagonismo que sí tuvieron las familias de otros líderes bíblicos. Aarón, su hermano, tuvo un linaje sacerdotal eterno. David recibió la promesa de un reino perpetuo. Pero Moisés no recibió ninguna promesa sobre su descendencia. ¿Parece extraño, no? El hombre que habló cara a cara con Dios, el libertador de Israel, el mediador del pacto, no tiene un linaje destacado en la historia bíblica. ¿Por qué? Muchos estudiosos piensan que la separación entre Moisés y sus hijos fue más que geográfica, fue espiritual y simbólica. Su llamado era tan absorbente, tan extraordinario, tan radical, que eclipsó cualquier posibilidad de que sus hijos crecieran cerca de su legado. No porque Moisés no los amara, sino porque el propósito de Dios para su vida requería un nivel de entrega casi inhumano. Y aquí hay una verdad que duele, hay llamados que te separan de lo que amas. Hay misiones que te llevan por un camino donde no todos pueden caminar contigo. Incluso, a veces, ni tu propia familia. Y mientras Moisés estaba guiando a millones, intercediendo ante Dios, sosteniendo a un pueblo rebelde, sus hijos crecían como niños comunes en Madián. No eran príncipes. No eran líderes de tribu. No eran herederos de algún título espiritual. Eran, simplemente, hijos del hombre que Dios eligió para cargar el peso del mundo. Este detalle es uno de los más fuertes de toda esta historia. Los hijos de Moisés no participaron en el Éxodo. No fueron parte del viaje que cambió la historia de la humanidad. No estuvieron allí cuando Dios dio las tablas de la ley. No estuvieron en la tienda de reunión. Y aunque su padre fue el protagonista de la mayor historia del Antiguo Testamento, ellos quedaron fuera. Pero aquí es donde comienza el verdadero misterio. ¿Qué pasó con ellos mientras su padre guiaba a Israel? ¿Qué impacto tuvo esa separación en su identidad, en su fe, en su futuro? ¿Qué huella dejó esa distancia en las generaciones que vendrían después de ellos? En la siguiente página descubrirás una verdad aún más sorprendente. No solo los hijos de Moisés quedaron fuera del Éxodo, sino que su propio linaje terminó escribiendo uno de los capítulos más desconcertantes de toda la Biblia. Y te advierto algo, cuando escuches lo que ocurrió con uno de sus descendientes, vas a ver la historia de Moisés con ojos completamente nuevos. Llamado a la acción. Si este tema te está revelando detalles que nunca habías escuchado, apoya este video con un me gusta y suscríbete para no perderte la continuación. Lo que viene a continuación es todavía más impactante. Mientras Moisés enfrentaba a Faraón, levantaba su vara ante el Mar Rojo y hablaba con Dios en la cumbre del Sinaí, sus hijos crecían lejos de todo eso. Pero crecer lejos no significa crecer sin historia. Y aquí comienza una parte del relato que muy pocos conocen, una parte tan silenciosa que parece oculta a propósito, como si la Escritura quisiera que la encontráramos solo cuando estuviéramos listos para escucharla. Porque los hijos de Moisés no fueron personajes secundarios olvidados, su vida se convirtió en el reflejo de una tensión que todavía hoy muchos creyentes sienten en sus propias familias. Una tensión entre el llamado personal y el costo que ese llamado impone a quienes te rodean. Séfora regresó a Madián con Gersón y Eliezer bajo el cuidado de su padre, Jetro. Y mientras Moisés estaba librando una guerra espiritual, su esposa estaba librando una guerra emocional, criar sola a dos niños cuyo padre era un líder, un profeta y un hombre que el mundo necesitaba, pero que su familia casi no podía tener. Piensa en esto, ¿cómo le explicas a un niño que su papá está guiando a una nación entera? ¿Cómo le dices que no volverá por un tiempo, que está lejos, que está ocupado en un llamado que ni siquiera los adultos pueden comprender? La Biblia no describe el llanto de Gersón, ni las preguntas de Eliezer, ni las noches en que Séfora tuvo que explicarles por qué su padre no regresaba a casa.
Pero el silencio dice mucho. A veces, lo que la Biblia calla es más revelador que lo que dice. Los años pasaron. Israel salió de Egipto, llegó al desierto, recibió la ley, y Moisés continuó su misión. Y un día, después de incontables batallas, Jetro llegó al campamento israelita trayendo a Séfora y a los 2 hijos. Ese encuentro tuvo que haber sido emotivo, pero también incómodo. Después de todo, Moisés no era el hombre que pastoreaba ovejas en Madián. Ahora era Moisés, el libertador, el profeta, el que hablaba con Dios cara a cara. Los roles habían cambiado. Las distancias se habían hecho profundas. La Biblia menciona a sus hijos apenas en una frase. No cuenta lo que sintieron. No cuenta si Moisés tuvo tiempo de sentarse con ellos, de recuperar abrazos perdidos, de escuchar sus voces. Y después de ese encuentro, vuelven a desaparecer del relato. No están cuando se organiza el campamento. No están cuando se registra el censo. No se menciona que hayan tenido un rol junto al pueblo. Parece que su vida siguió vinculada a Madián, no a Israel. Y eso nos lleva al misterio central de esta página. La identidad y el destino de los hijos de Moisés se tejió en la sombra. Pero aquí aparece un detalle tan sorprendente, tan inesperado, que muchos creyentes ni siquiera saben que existe. La Biblia menciona más adelante a un descendiente de Moisés. No a un hijo, a un nieto. Y su historia es impactante. En el libro de Jueces, capítulo 18, aparece un hombre llamado Jonatán, identificado como hijo de Gersón, hijo de Moisés. Aunque en muchas Biblias modernas la palabra Moisés aparece modificada como Manasés, esto se debe a una letra añadida por los escribas judíos para suavizar una verdad incómoda. Porque lo que dice literalmente el texto hebreo antiguo es esto: Jonatán era nieto de Moisés. Y Jonatán sí tuvo un rol espiritual. Pero no uno que te esperarías. Jonatán se convirtió en sacerdote, sí, pero no del Dios de Israel. Fue sacerdote de un ídolo. Este es uno de los capítulos más desconcertantes de toda la Biblia. El nieto del hombre que habló con Dios. El descendiente directo del libertador de Israel. El heredero de una historia gloriosa, sirviendo en idolatría. ¿Cómo pasó esto? ¿Qué ocurrió en esa familia para que la fe no se transmitiera de generación en generación? ¿Qué heridas quedaron abiertas? ¿Qué diálogos nunca se dieron? ¿Qué ausencia dejó un vacío que, décadas después, se transformó en desviación? Aquí surge un dato impactante que casi nadie conoce. Los escribas hebreos, avergonzados de que el nieto de Moisés hubiese caído tan bajo, modificaron la palabra Moisés añadiéndole una letra llamada Nan, convirtiéndola en Manasés. Lo hicieron para evitar que el nombre de su mayor profeta quedara asociado a un episodio tan oscuro. Pero el texto original revela la verdad sin filtros. Jonatán era del linaje de Moisés. Y su caída espiritual quedó registrada para que entendiéramos que incluso los grandes hombres de Dios tienen descendientes que luchan, que se pierden, que se desvían, que se confunden. Pero también hay otra lectura. Jonatán, aun siendo nieto de Moisés, heredó un linaje que creció lejos del tabernáculo, lejos del culto, lejos del pueblo. Creció en Madián, en un ambiente espiritual distinto, sin la formación del desierto, sin la disciplina del Sinaí, sin la presencia de Dios que marcó a toda una generación. Jonatán no tomó los caminos de Dios, porque jamás vio de cerca la vida espiritual que Israel vivió en la presencia del Señor. Aquí emerge una reflexión profunda: la distancia del padre se convierte en la lucha del hijo. Y la distancia de los hijos se convierte en la batalla de los nietos. Moisés fue un gigante de la fe, pero su familia vivió en una historia paralela. Mientras Israel recibía la ley, la familia de Moisés vivía fuera del pacto. Mientras Israel aprendía a oír a Dios, los hijos de Moisés crecían lejos del Monte Santo. Y cuando una generación no vive la experiencia espiritual de su tiempo, la siguiente queda vulnerable. Esa es la realidad que revela la historia de Jonatán. Pero no todo está perdido. Esta historia también deja pistas de esperanza. Porque aunque Jonatán cae en idolatría, su linaje vuelve a aparecer siglos después, conectado a músicos, levitas y servidores del templo. Y esto nos muestra algo poderoso: lo que se desvía puede volver. Lo que se pierde puede ser restaurado. El legado puede torcerse, pero Dios puede enderezarlo otra vez. Y aquí surge una conclusión profunda: los hijos de Moisés vivieron entre dos mundos. No fueron egipcios, pero tampoco caminaron el desierto. No fueron hebreos en sentido pleno, pero tampoco extranjeros por completo. Vivieron en una identidad intermedia, una identidad rota. Pero incluso desde esa historia imperfecta, Dios siguió obrando en silencio.
Porque el propósito que Dios pone en un hombre puede tardar generaciones en florecer. Y a veces, lo que parece una sombra en la historia de una familia es simplemente un capítulo que Dios aún no ha terminado de escribir. En la siguiente página vas a descubrir algo aún más sorprendente. Aunque el linaje de Moisés comenzó roto, disperso y en silencio, Dios lo restauró siglos después de una manera que muy pocos conocen. Y lo hizo para mostrarle al mundo que el propósito nunca muere, aunque la familia se quiebre, aunque se pierda el rumbo, aunque el llamado parezca desvanecerse. Llamado a la acción. Si esta historia te está revelando cosas que nunca habías escuchado, deja tu me gusta y comenta quiero la página 4. Lo que vas a descubrir sobre la redención del linaje de Moisés te va a dejar sin palabras. Hasta ahora has visto la parte más desconcertante de esta historia, los hijos de Moisés, separados de su padre, su nieto Jonatán, envuelto en idolatría, y una familia cuyo destino parece quebrado desde las sombras. Pero si la Biblia fuese solo un registro de fallas, no sería la palabra de Dios. Porque Dios no deja las historias incompletas. Él siempre escribe un final que revela su misericordia. Y el linaje de Moisés, aunque comenzó roto, disperso y envuelto en silencio, fue restaurado de una manera tan sorprendente que muchos creyentes ni siquiera lo saben. Esta es la parte donde la historia toma un giro inesperado. Esta es la parte donde la gracia de Dios se muestra más grande que el error humano. Primero, vamos a entender algo que muchos pasan por alto. El liderazgo espiritual en Israel no se transmitió por la línea de Moisés, sino por la de Aarón. Dios escogió que la casa sacerdotal naciera de Aarón, no de Moisés. ¿Por qué? Porque Moisés tenía un llamado único. Él fue profeta, libertador, intercesor, mediador, legislador. Su rol era tan amplio, tan extraordinario, que no se podía heredar. No podía convertirse en tradición. Moisés era un evento único en la historia. Pero aunque su llamado no se heredó, su legado sí. Y aquí viene el primer rayo de luz. Los descendientes de Moisés reaparecen siglos después, no como ídolos, no como rebeldes, no como sombras, sino como servidores de Dios. En 1 Crónicas 23, 24 y 26, cuando David organiza el ministerio del templo, aparecen familias de levitas provenientes de Gersón, el hijo mayor de Moisés. Y no solo aparecen como levitas, sino como hombres encargados de tareas sagradas, porteros, jueces, guardianes del templo, ministros en la casa de Dios. ¿Qué significa eso? Significa que la historia no terminó con Jonatán, que lo que se torció en una generación fue corregido en otra. Aquí tienes un dato impactante. Uno de los más grandes músicos del templo, Heman, mencionado varias veces en los Salmos y en Crónicas, algunos estudiosos lo relacionan con la línea de los hijos de Moisés. Heman no era un hombre común. Era un profeta musical. Era un cantor inspirado por el Espíritu. Era un hombre cuya voz llenaba el templo con alabanza y cuyos cánticos atravesaron siglos hasta llegar a tu Biblia. Si esta teoría es correcta, entonces uno de los descendientes de Moisés llegó a ser un ministro de adoración, un hombre que elevó la voz del pueblo israelita en alabanza a Dios. De un nieto que cayó en idolatría, a descendientes que ministraron en el templo. Esa es la obra silenciosa de Dios. Pero hay algo más profundo. Cuando el pueblo regresó del exilio en Babilonia, algunos levitas encargados del servicio del templo provenían de las familias de Gersón. Esto significa que, mientras otros linajes fueron completamente destruidos, el de Moisés sobrevivió, persistió, se mantuvo fiel y volvió a servir a Dios cuando la nación fue restaurada. ¿Puedes ver lo que eso significa? El linaje de Moisés tuvo una caída, sí. Tuvo un nieto rebelde, sí. Tuvo momentos de silencio y sombra, sí. Pero no terminó en fracaso. Terminó de pie. Terminó sirviendo. Terminó purificado. Y aquí surge una enseñanza poderosa. Dios no abandona un propósito porque una generación se equivoca. Dios puede saltar generaciones, esperar décadas o siglos, pero lo que Él promete, lo que Él siembra, lo que Él inicia, no lo cancela. Y aunque Moisés no recibió una promesa explícita sobre su linaje, su legado quedó impregnado en ellos. El amor por la ley. El deseo de servir. El corazón obediente. La sensibilidad espiritual. Todo eso reapareció, transformado, madurado, restaurado. Piensa en esto, mientras Moisés luchaba en el desierto, sus hijos crecían en la sombra. Mientras Moisés hablaba con Dios cara a cara, ellos vivían sin experimentar la gloria del Sinaí. Y sin embargo, siglos después, su descendencia fue llamada por Dios para servir en el lugar más sagrado de la nación. ¿Qué clase de Dios hace algo así?
uno que no se rinde con las familias, uno que no abandona lo que ama, uno que sabe esperar. Ahora vamos a un punto clave de esta historia. La separación entre Moisés y su familia no fue un castigo, fue una protección. Dios sabía que el camino de Moisés era un camino de fuego, de juicios, de conflictos, de enfrentamientos con faraones y con el mismo pueblo. Moisés era un hombre sometido a una misión imposible. Y si Dios mantuvo a su familia lejos de ese proceso, no fue por rechazo, fue por amor. A veces Dios guarda a los tuyos de aquello que te pidió enfrentar a ti. A veces los protege de batallas que no son suyas. A veces los aparta para preservarlos. Y aunque en el momento parece abandono, con el tiempo se revela como misericordia. Esto también explica otra verdad profunda. La familia de Moisés no fue puesta en el centro de la historia porque el centro no era Moisés. El centro era Dios. Moisés no era el protagonista. Moisés era el instrumento. La gloria no era suya. Era del Señor. Y por eso su linaje no se enalteció como el de otros, porque el propósito de Moisés era elevar la voz de Dios, no la suya. Él mismo lo dijo, que toda la gloria sea para Dios. Su vida fue una ofrenda. Su legado, una semilla escondida. Y esa semilla, aunque tardó en brotar, dio fruto a su tiempo. Ahora llegamos al dato más profundo de esta página. Aunque el linaje físico de Moisés tuvo una redención parcial en sus descendientes levitas, la verdadera herencia de Moisés no fue genética. Fue espiritual. Y esa herencia sí llegó a millones. Moisés dejó algo más grande que hijos. Dejó un legado que hoy tú cargas. Cada vez que meditas en la ley. Cada vez que oras. Cada vez que buscas a Dios con reverencia. Cada vez que rompes un patrón familiar. Cada vez que luchas por obedecer. Cada vez que guías a otros por fe. Cada vez que enfrentas tus desiertos. Ahí, estás viviendo la herencia de Moisés. Un hombre que caminó con Dios más allá de sus fuerzas. Un hombre que no fue perfecto, pero fue fiel. Y con esto llegamos al cierre de esta página. El linaje de Moisés no quedó marcado por su fracaso, ni por su silencio, ni por su nieto rebelde. Su linaje quedó marcado por la redención. Dios tomó una familia rota, dispersa y en sombra, y la transformó en una familia de servidores del templo. Y así te muestra que, aunque tu historia familiar haya tenido capítulos oscuros, Dios puede escribir un final distinto. En la siguiente página descubrirás la conclusión más profunda. Tú también formas parte del legado espiritual de Moisés. Porque la verdadera herencia que él dejó no depende de sangre, sino de obediencia. Llamado a la acción. Si esta historia está tocando tu corazón, apoya este video con un me gusta y suscríbete. Comenta amén si crees que Dios también puede redimir tu historia. La página 5 te mostrará el cierre más revelador de este tema. Has llegado al final de una historia que muy pocos conocen. Una historia que, más que hablarnos de genealogías antiguas o nombres que parecen perdidos en el tiempo, revela un mensaje profundo, íntimo y sorprendentemente actual para tu vida. Porque cuando estudias la historia de Gersón, Eliezer, Jonatán y todos los descendientes que surgieron del linaje de Moisés, entiendes algo que cambia tu perspectiva. Dios escribe historias que no caben en un libro, historias que atraviesan generaciones, historias que van más allá de lo visible. Y una de esas historias, es la tuya. Moisés fue un gigante espiritual. Un hombre que habló con Dios cara a cara. Un hombre que cargó sobre sus hombros a toda una nación. Pero detrás del profeta estuvo el padre. Detrás del líder estuvo el esposo. Detrás del libertador estuvo el hombre. Y ese hombre dejó 2 hijos que crecieron lejos del tabernáculo, lejos de la gloria del Sinaí, lejos del Mar Rojo, lejos de la voz tronante de Dios. Hijos que nunca estuvieron en la historia que tú lees hoy con admiración. Hijos que vivieron lo que muchos creyentes viven ahora. La sensación de estar fuera. La sensación de haber sido olvidados. La sensación de que su familia fue llamada pero ellos no. La sensación de no encajar en ninguna parte. Pero así como sus vidas parecían desconectadas del llamado de Moisés, tu vida también puede sentirse desconectada de lo que Dios está haciendo. Y aún así, Dios sigue escribiendo. Y aquí aparece la verdad que define esta última página. Los hijos de Moisés muestran que el propósito de Dios no depende de dónde empiezas, sino de hacia donde Él te lleva. Gersón creció con el nombre forastero Soy, cargando la identidad de su padre, sintiéndose un extranjero en su propia vida. Y quizá así te has sentido tú, fuera de lugar, fuera del plan, fuera de la historia de otros, fuera de lo que tú pensaste que Dios iba a hacer contigo. Pero Dios tomó a la familia de Moisés, una familia dispersa, una familia quebrada, una familia que no caminó junto al pueblo,
y la restauró siglos después. Dios retomó lo que parecía perdido. Dios encendió de nuevo lo que parecía apagado. Dios honró lo que parecía olvidado. Y aquí viene el dato más impactante de todo este relato. Más que nombres, más que linajes, más que descendientes, la verdadera herencia de Moisés eres tú. Porque aunque los hijos de Moisés crecieron lejos del tabernáculo, tú ahora puedes entrar en la presencia de Dios por medio de Cristo. Mientras ellos no vieron el fuego del Sinaí, tú tienes al Espíritu Santo dentro de ti. Mientras ellos vivieron en silencio, tú tienes la palabra viva en tus manos. Mientras ellos tuvieron dudas sobre su identidad, tú eres llamado hijo de Dios. La herencia que Moisés no pudo pasarle a sus hijos, Dios te la dio a ti. Piénsalo, Moisés fue un mediador. Jesús es el mediador perfecto. Moisés subió al monte para recibir la ley. Jesús subió a la cruz para sellar un nuevo pacto. Moisés guió a Israel desde la esclavitud hacia la libertad. Jesús te guía del pecado a la gracia, de la condenación a la vida eterna. Moisés levantó una serpiente de bronce para traer sanidad física. Jesús fue levantado en la cruz para traer sanidad eterna. Y ahora viene lo más revelador. El legado de Moisés no se encuentra en lo que transmitió por sangre, sino en lo que transmitió por obediencia. Obediencia que abrió mares. Obediencia que habló con Dios. Obediencia que cargó el peso del pueblo. Obediencia que dejó una huella imposible de borrar. Y esa obediencia es la que hoy te alcanza a ti. Moisés no te heredó su sangre. Te heredó un ejemplo. Un camino. Un modelo de fe. Una forma de relacionarte con Dios. Cuando tú decides obedecer aunque tengas miedo, estás caminando en el legado de Moisés. Cuando rompes un ciclo familiar para hacer lo correcto, estás caminando en el legado de Moisés. Cuando te levantas, incluso con dudas, para cumplir el propósito de Dios, estás caminando en el legado de Moisés. Cuando te mantienes fiel aunque las circunstancias digan lo contrario, ahí, estás viviendo la herencia de un hombre que no fue perfecto, pero fue fiel. Y aquí viene algo que quiero que guardes en tu corazón. La historia de los hijos de Moisés es la historia de lo que parece roto, pero en las manos de Dios nunca está perdido. Hay familias que se quebraron. Historias que quedaron en silencio. Generaciones que se desviaron. Hijos que tomaron caminos oscuros. Abuelos que no conocieron al Señor. Nietos que crecieron lejos de la fe. Pero Dios no ve eso como el final. Dios ve eso como el capítulo intermedio. Porque Dios trabaja a lo largo de generaciones. Lo que tú cambias hoy, tus hijos lo sentirán mañana. Lo que tú sanas hoy, tu familia lo disfrutará en décadas. Lo que tú siembras hoy, tus nietos lo cosecharán. Moisés sembró obediencia y amor a Dios. Sus hijos no lo vivieron de inmediato, pero su descendencia terminó sirviendo en el templo siglos después. Eso significa que Dios no está limitado por una sola generación. Dios tiene paciencia para esperar. Dios tiene misericordia para restaurar. Dios tiene gracia para volver a llamar. Y Dios tiene poder para reescribir historias que parecían destrozadas. Y ahora, permíteme decirte algo que quizá nadie te ha dicho. Tú, hoy, puedes ser el Moisés de tu familia. Puedes ser el primero que busca a Dios. El primero que rompe cadenas. El primero que ora con fe. El primero que deja atrás lo que lastima. El primero que marca un nuevo comienzo. El primero que abre un camino que otros seguirán. Tal vez no ves resultados aún. Tal vez tu familia no te acompaña. Tal vez te sientes solo. Pero Moisés también se sintió así. Moisés también caminó solo. Moisés también cargó un llamado incomprendido. Y aún así, su obediencia transformó la historia de millones. Cada acto de fe que haces, cada sí que le dices a Dios, está dejando una huella invisible pero eterna en tu vida y en tu descendencia. Así que escucha bien. Si sientes que tu vida ha estado en silencio, Dios puede hablar hoy. Si sientes que tu familia está dispersa, Dios puede unir. Si sientes que tu linaje está roto, Dios puede restaurar. Si sientes que nadie te ve, Dios te está mirando. Y si sientes que tu historia no importa, Dios la está usando para algo mucho más grande de lo que imaginas. Porque al final, los hijos de Moisés nos muestran que lo que está oculto también está en el plan. Que lo que parece pequeño también tiene valor. Y que lo que se perdió, puede volver. Llamado a la acción. Si este viaje espiritual tocó tu corazón, deja tu me gusta, comenta Dios está restaurando mi historia y suscríbete a este canal. Comparte este video para que más personas conozcan la verdad oculta detrás del linaje de Moisés. Porque esta historia no terminó en el pasado, tu vida es parte de ella hoy.